En este momento estás viendo en pantalla una poderosísima ecuación exponencial y la vamos a resolver paso a paso, claro que sí. Además vamos a encontrar algo que hay detrás de esa ecuación que realmente es muy sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hallar el valor de la letra x. Además, ese valor de la letra x que hallemos debe pertenecer a los números reales. Entonces vamos con esa condición. Solución. ¿Qué sucede? Reescribamos el ejercicio. Tenemos 9 a la x menos 6 a la x igual a 4 a la x. ¿Qué pasa? Vamos a correr esto un poco. Cuando estamos con ecuaciones exponenciales, siempre nos da un impulso de aplicar logaritmos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad? Hagamos eso. ¿Qué sucede? Aquí le estamos aplicando un logaritmo natural a una resta. A veces nos da el impulso de hacer esto, de decir que logaritmo natural de a menos b es igual a logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Nos da ese impulso, pero eso está mal, eso es diferente. Ahí estaríamos cometiendo un error gravísimo y no se cumpliría claramente el ejercicio ni esa propiedad no se cumple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Toca escoger sí o sí otro camino. Reescribamos 9 a la x menos 6 a la x igual a 4 a la x. Cuando tenemos una estructura de este tipo, la idea es intentar dejar algún término en 1. Entonces, ¿qué te parece si dividimos todo entre 6 a la x? Claro, eso sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque 6 a la x es mayor que 0. Entonces, no habría ninguna restricción. ¿Qué pasa? Esto me va a quedar 9 a la x sobre 6 a la x menos 6 a la x sobre 6 a la x. Chao, esto me da 1. Igual a 4 a la x sobre 6 a la x. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, para el siguiente movimiento, debemos de prestar mucha atención a estos cocientes, porque tenemos que usar una propiedad importante. Si yo tengo una división de potencias con el mismo exponente, es decir, a a la n sobre b a la n, esto es lo mismo que tener a sobre b elevado a la n. Es decir, yo le puedo dejar ese mismo exponente a ese fraccionario. Claro que sí, eso lo puedo hacer. Entonces lo vamos a hacer acá. Nos va a quedar 9 sobre 6 elevado a la x menos 1 igual a 4 sobre 6 elevado a la x. Lo hacemos sin ningún problema. Vamos a seguir el ejercicio por acá. ¿Qué pasa? Acá podemos hacer algo elegante. Podemos factorizar. Tercera de 9, 3. Tercera de 6, 2. Y acá lo mismo. Mitad de 4, 2. Y mitad de 6, 3. Entonces, esa ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar 3 medios elevado a la x menos 1 igual a 2 tercios elevado a la x. ¿Perfecto? Entonces, como tenemos este tipo de ecuaciones exponenciales, la idea es intentar dejar igual base. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues debemos de mencionar una propiedad importante. Observa, si yo tengo a sobre b elevado a la n, esto es lo mismo que tener b sobre a elevado a la menos n. Es decir, yo puedo invertir ese fraccionario y cambiarle el exponente. Eso es lo que necesitamos acá, claramente. Entonces observa, vamos a aplicarle esa propiedad aquí a esta expresión. Nos va a quedar 3 medios elevado a la x menos 1 igual a 3 medios elevado a la menos x. Toca hacerlo porque eso es lo que dice la propiedad. Pero voy a reescribir esta ecuación de una manera un poco más elegante, ¿sí? Me va a quedar 3 medios elevado a la x menos 1 igual a 3 medios elevado a la x y todo esto elevado a la menos 1. Eso lo puedo hacer. Si multiplico x por menos 1 me sigue dando menos x. Eso lo voy a hacer. Ahora, ¿cuál movimiento crees que puedo hacer? Entonces observa el movimiento importante que vamos a hacer. Vamos a hacer un cambio de variable. U va a ser igual a 3 medios elevado a la x. Claro que sí, eso lo vamos a hacer. Entonces nos va a quedar. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 3 medios a la x pues es u menos 1 igual 3 medios a la x es u y todo esto está elevado a la menos 1. Entonces aquí tenemos una ecuación con una estructura
un poco rara, ¿sí? Entonces, vamos a cuadrar algo a conveniencia. Multipliquemos por u toda la ecuación, claro que sí, multiplicamos por u. Entonces, si multiplico por u, aquí aplicamos ley distributiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? U por u, pues da u al cuadrado, más por menos da menos, u por 1, pues u, igual a u a la menos 1 por u, ¿sí? Pues esto da u a la 0, claro, pero u a la 0, ¿cuánto es? Eso es 1. Muy bien, entonces aquí pareciera tener una estructura bien bonita de una ecuación cuadrática, pero la estructura como tal de una ecuación cuadrática debe ser así: x al cuadrado más menos bx más menos c igual a 0. Entonces, ¿qué nos falta ahí? Coger toda la ecuación e igualarla a 0. Entonces voy a restar a ambos lados 1, ¿sí? Y me va a quedar u a la 2 menos u menos 1 igual a 1 menos 1, eso me da 0. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, observa, aquí ya tenemos la estructura de una ecuación cuadrática. Por suerte hay una fórmula, pero esa fórmula no la vamos a aplicar. Vamos a aplicar un método que es completando cuadrados, que es un método mucho más divertido y más dinámico. Entonces, vamos a coger el coeficiente que acompaña a la u, en este caso es 1, ¿sí? Ese 1 lo vamos a dividir en 2. Ahora, este un medio, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 1 a la 2 es 1 sobre 2 a la 2 es 4. Es decir, que este numerito mágico que encontramos, vamos a sumarlo y a restarlo ahí en esa ecuación. ¿Cómo nos va a quedar? U a la 2 menos u, voy a hacerlo acá con otro color, más un cuarto menos un cuarto, ¿sí? Y todo eso está restado menos 1 y lo igualo a 0. Perfecto. Vamos a asociar esto. Observa que aquí claramente tenemos un binomio al cuadrado, por supuesto. Entonces, el binomio al cuadrado pues me va a quedar simplemente de esta forma. Le saco raíz cuadrada a u al cuadrado, que es u, menos le saco raíz cuadrada a un cuarto, que es un medio, y todo esto lo elevo al cuadrado. Si yo resuelvo esto, me va a dar esto de acá. Claramente por eso fue completar cuadrados, ¿sí? Y si resuelvo menos un cuarto menos 1, esto es igual, acá le coloco un 1, menos 1 por 1 menos 1, menos 1 por 4, 4, sobre 4 por 1, 4. Y esto es igual, 1 menos 1 menos 4 es menos 5 cuartos. Entonces acá queda menos 5 cuartos, claro que sí. Si resuelvo esto, aquí voy a sumar a ambos lados 5 cuartos. Para seguir despejando, por supuesto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? U menos un medio elevado al cuadrado igual, chao, 0 más 5 cuartos, pues da 5 cuartos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Como le estoy aplicando una raíz cuadrada a una expresión que está elevada al cuadrado, salen dos soluciones, una positiva y la otra negativa. Entonces, chao y chao. ¿Qué me queda? U menos un medio igual a más menos. Aquí, por propiedades, mira, si yo tengo raíz cuadrada de a sobre b, esto es lo mismo que tener raíz de a sobre raíz de b. Lo podemos hacer. Entonces queda raíz de 5 sobre raíz de 4. Raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Entonces, aquí voy a sumar a ambos lados un medio. Sumo a ambos lados un medio, ¿sí? Entonces, chao, y me queda que u es igual a un medio más menos raíz de 5 sobre 2, ¿sí? Aquí tengo pues una operación de dos fracciones, una suma y una resta, de dos fracciones que son homogéneas. Entonces, ¿qué hago? Esto va a ser igual. Dejo el mismo denominador y sumo y resto los exponentes. 1 más menos raíz de 5. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues facilito, que u va a ser igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, ¿sí? O u va a ser igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. Salen dos soluciones claramente, como es una ecuación cuadrática. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Nosotros estamos hallando u? No,
Nosotros estamos hallando es el valor de x. Entonces tenemos que sacar la herramienta que teníamos y que era esta. Mira, tenemos acá el cambio de variable u igual a 3 medios elevado a la x. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, voy a colocarlo por acá. U igual a 3 medios elevado a la x. Entonces, vamos a desvanecer ese cambio de variable. Me queda 3 medios elevado a la x igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Qué sucede? Aquí ya nos queda una ecuación muchísimo más sencilla. Vamos a aplicar logaritmo en base 3 medios a ambos lados de la igualdad. Vamos a resolver primero esta ecuación. Perfecto. Que nos quede bien bonita. Entonces, este logaritmo en base 3 medios con este 3 medios, chao. Entonces me queda x igual a logaritmo en base 3 medios, ¿sí? De 1 más raíz de 5 sobre 2. Lo que nos dio aquí adentro es demasiado curioso. ¿Por qué? Porque ese es el número áureo, ¿sí? El número áureo te lo voy a dejar por acá, que está con el símbolo de phi. El símbolo de phi es así como esta espiral, ¿sí? Entonces es muy curioso que aparezca porque ese número áureo tiene una historia. En algún momento sé que les voy a explicar esa historia de una manera muy curiosa, entonces para que estés ahí pendiente. Entonces, eso es lo bonito, que tiene cierta relación con la solución. ¿Perfecto? Entonces, si yo resuelvo esto me va a dar aproximadamente ¿cuánto? Me va a dar aproximadamente 1,1868. Aproximadamente. ¿Perfecto? Entonces, eso es lo bonito. Aquí encontramos una solución real además, ¿sí? Y ahora pues tenemos que hacer como el mismo experimento, ¿sí? Pero con esta ecuación de acá. Acá vamos a hacer un análisis. Tenemos 3 medios elevado a la x igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a resolver. Tenemos 3 medios elevado a la x igual. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Raíz de 5 es mayor que 1, ¿sí? Es decir que si yo cojo 1 menos raíz de 5, acá nos va a dar un número negativo. Y eso es realmente imposible dado que tenemos una expresión, una base que es positiva. Pues claramente una base positiva elevada a cualquier exponente nos va a dar un número positivo. Y acá nos está diciendo que una base positiva elevada a algún exponente nos va a dar negativo. Entonces ahí habría una indeterminación. Entonces en este caso esta solución no podemos encontrarla. Debe de estar en el campo de los números complejos. Entonces ya teniendo esos fabulosísimos datos, ¿sí? Vamos a reemplazar el valor de x aproximado. Entonces, si x es igual a 1,1868, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a reemplazar. Tenemos 9 a la x menos 6 a la x igual a 4 a la x. Pues reemplacemos, nos va a quedar 9 elevado a la 1,1868 menos 6 elevado a la 1,1868 igual a 4 elevado a la 1,1868. Entonces, si nosotros resolvemos en la calculadora, pues nos va a dar lo siguiente. Vamos a llamar la poderosa Casio, ¿perfecto? Aquí tenemos la Casio. Vamos a resolverlo del lado izquierdo. Tenemos 9 elevado a la 1,1868 menos 6 elevado a la 1,1868, a que es igual a esto. Esto nos da aproximadamente 5,182. Entonces vamos a colocar acá 5,182. Y esto debe de ser igual 4 elevado a la 1,1868, que es igual a esto. Miren, 5,182. Entonces podemos ver que se cumple la igualdad. Entonces ahí dimos con el valor de x aproximado. Lo hicimos con 3 decimales de aproximación claramente, ¿sí? Digamos la comprobación, pero el x aproximado fue con 4 decimales.
Es decir, que si nosotros le agregamos más decimales, pues nos va a dar algo más exacto. Entonces, mira, este es el poderoso procedimiento. Realmente fue un poco largo, pero realmente entretenido. Entonces no olvides suscribirte, que es muy importante para que sigas viendo todos estos contenidos y además pertenezcas claramente a la comunidad y vas a estar realmente cómodo. Entonces, si tienes algún otro procedimiento de cómo resolver esta ecuación, me encantaría leerlo. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Dios te bendiga. Chao, chao.